Así que, ante todo, gracias a Endeavor por esta presentación. Un año más acá, primera vez en Experiencia Endeavor Mendoza. Se vive una energía, se vive un espíritu emprendedor muy, muy lindo, muy apasionante. Así que por muchas más experiencias en ese sentido. Y me toca a mí el desafío de hablar de una de las tecnologías que quizás más ruido está teniendo estos últimos 2 años puntualmente, que es la inteligencia artificial. En esta charla vamos a tratar de nivelar, vamos a tratar de hablar de miedos, de oportunidades y lo más importante que quiero que se lleven son herramientas concretas para que cada uno de ustedes pueda empezar a impactar e integrar en su vida cotidiana. Y el problema no es la tecnología, sino es qué hacemos con la tecnología en forma general. Yo en los próximos minutos, gente, les voy a hacer muchas preguntas y les voy a pedir varias cosas. Así que si están cómodos, la idea es incomodarlos un poco. Los invito a sentarse, hay varios lugares todavía libres, los que quieran seguir sumándose. Y lo primero de alguna forma que les voy a pedir es un pedido hacia ustedes de alguna forma. Les voy a pedir que, acá tengo mi machete, que prendan en su teléfono la linterna y les voy a hacer algunas preguntas. Entonces, si es que sí, les voy a pedir que levanten la linterna para arriba. Si es que no, la dejan abajo. ¿Juegan un poquito conmigo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio acerca de inteligencia artificial. Prendan la linterna si en algún momento pensaron que la IA les va a sacar su trabajo. Un par, bueno. Ahora, tranquilos, todavía no aprendió a hacer factura la IA, pero bueno. Prendan la linterna si usaron ChatGPT y después pensaron, che, esto escribe mejor que yo. Todos ahí, bueno, ok. Prendan la linterna si alguna vez sintieron culpa por usar IA para hacer algo que deberían haber hecho ustedes, por favor. Muy bien, bueno, público muy culposo, no es culpa, señal de época, esto también, estamos todos de alguna forma negociando con la tecnología. Prendan la linterna si les da miedo que un robot haga mejor su trabajo, pero también ganas de que lo haga. Muy bien, ok. Prendan la linterna si alguna vez una idea con IA les hizo pensar, che, esto me puede cambiar el negocio. A todos los emprendedores de la sala. Bien, muy bien. Prendan la linterna si alguna vez pensaron, esto lo puedo automatizar, pero igual lo siguen haciendo a mano. Ok, hay mucha gente que sigue haciendo las cosas a manos. Y para terminar, prendan la linterna si creen que todavía no vimos ni el 1% de lo que va a pasar con el mundo de la inteligencia artificial. Estamos en lo correcto y lo que experimentamos recién fue 100% humano y tuvo 2 grandes componentes, que son las reacciones con las que más nos encontramos a la hora de adoptar inteligencia artificial. El miedo y la posibilidad. Estamos siendo atravesados por estas reacciones 100% humanas que de alguna forma nos dicen mucho de nosotros como seres humanos. Y tenemos que abrazar esas reacciones, tenemos que entender que esas reacciones, esta balanza a la hora de integrar tecnología, a la hora de asimilar tecnología, son 100% naturales. Porque hoy en día tenemos mucha más tecnología de la que podemos adoptar. Hoy en día tenemos más tecnología de la que podemos comprender. Hoy en día pareciese que todas las semanas tenemos una novedad tecnológica que nos va a cambiar abruptamente la vida cotidiana. Y la inteligencia artificial está un poco en todos lados. Y encontramos palabras como estas o componentes como estas. ¿Dónde compramos inteligencia artificial? Quiero usarla pero no sé bien cómo. La IA no sirve, es puro humo. Vas a ser reemplazado por alguien que use inteligencia artificial. Levante la linterna si alguna vez escucharon alguna de estas frases. La linterna, ahí hay un par de linternas ahí prendidas, muy bien. El año de la inteligencia artificial. Así que la idea es un poco depurar esa conversación, porque hoy en día el mapa en el cual trabajamos va un poco de alguna forma entre humanos, agentes y asistentes vinculados a inteligencia artificial. Tenemos los equipos humanos que de alguna forma se empiezan a fiar cada vez más en los asistentes computacionales, asistentes artificiales que asisten en forma personalizada en tareas cotidianas y por detrás también agentes que ejecutan tareas un poco más complejas. Si no saben muy bien a qué me refiero, la idea de esta charla es un poco empezar a mejorar esta conversación y tenemos que recordar algunas cosas, hacer un poquito de historia. La palabra algoritmo, por definición, tiene más de 13 siglos. Y hay un primer mito que tenemos que romper en torno a la inteligencia artificial. Este año la inteligencia artificial cumple 69 años. La inteligencia artificial como concepto este año cumple 69 años.
Alan Turing, el padre de la computación moderna, criptógrafo, programador, que en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los responsables de poder descifrar el código Enigma, fue una de las primeras personas en la cual pensó si las máquinas tenían esa capacidad de pensar. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que no es nueva la tecnología, y en segundo lugar, podemos definir a la inteligencia artificial como una rama de la ciencia de la computación que lo que hace es buscar emular cómo tomamos decisiones los seres humanos. Busca simular cómo yo tomo una decisión como ser humano. Y en 2022, OpenAI lanza ChatGPT, la versión 3.5, logrando 1 millón de usuarios en tan solo 5 días. No voy a hacer la pregunta de quién usa ChatGPT con linternas porque me imagino que todos, de alguna forma. Es más, ahora estamos experimentando una desaceleración muy grande en las descargas de modelos de lenguaje masivos, al menos en Occidente, porque lo naturalizamos un montón. Y a partir de este momento vivimos, de alguna forma, una gran revolución en cómo pensamos las tareas. Hay aplicaciones como Lovable que me permiten crear de una idea a una aplicación en segundos o minutos, de alguna forma. Y ahí estamos usando inteligencia artificial consciente o inconscientemente a diario. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Cuando ya usan Netflix, Waze, Google Maps, están usando inteligencia artificial. Son modelos que simulan la decisión de un ser humano. Son modelos que imitan la toma de decisión de un ser humano para diferentes fines. Cuando Netflix me dice, esta película tiene un porcentual de personalización de que te guste, es un modelo de alguna forma que está haciendo ese tipo de predicción. Y el ser humano siempre se obsesionó mucho con predecir el futuro. Desde instrumentos muy científicos como el pulpo Paul, por ejemplo, que un poco trataba de generar de mejorar esa incertidumbre, hasta Notre Dame o las bolas de cristal. Y la inteligencia artificial busca de alguna forma ser un paso más en esa obsesión del ser humano de poder predecir el futuro. Y una rama de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial generativa, que es aquella inteligencia artificial que busca crear contenido sintético, que puede ser texto, audio, imagen, video, animación, como si fuese generado por un ser humano. Entonces surge la pregunta de ¿cuál es la mejor inteligencia artificial generativa? Y en la próxima slide, gente, les voy a dar la respuesta a cuál es la mejor inteligencia artificial generativa. Si la pueden encontrar en este mapa, vamos a hacer como un gran avance. Hoy en día este es el mapa de lo que se llama el mapa del Machine Learning, Artificial Intelligence y Big Data. Es un mapa altamente complejo, altamente dinámico, que pareciese que todas las semanas tenemos una tecnología que va a revolucionar abruptamente nuestra vida cotidiana. Si no es el navegador de ChatGPT, es lanzamientos en cloud. Si no es en cloud, son modelos de agentes. Y un poco surge esta gran rivalidad, ¿no? Que pareciese que hoy en día tenemos dos grandes religiones tecnológicas. Humberto Eco diría apocalípticos integrados. Algunos hablan de aceleracionistas versus desaceleracionistas. Algunos hablan de Black Mirror o Terminator versus los supersónicos o Wall-E. Me parece que otra vez los extremos en la vida no son buenos en nada, porque no nos permiten dudar. Entonces no caigamos en esos extremos de alguna forma en materia tecnológica. Y avanzando, hay mucho ruido en torno a asistentes y agentes. Vamos a nivelar un poco qué son asistentes y agentes antes de hablar de herramientas concretas. Tenemos que contextualizar antes de empezar a nombrar herramientas concretas en ese sentido. Un agente de inteligencia artificial lo que hace es asistir proactivamente en flujos complejos de trabajo. Un flujo complejo de trabajo involucra múltiples tareas. A ver, ahora para el dron, por favor, de vuelta. ¿Quién está disfrutando de experiencia Endeavor? Por favor, levante la linterna. La linterna. A ver, para el dron, para el público. Ahí, muy bien. ¿Quién está disfrutando de experiencia Endeavor? Muy bien, muchas gracias. Los agentes de inteligencia artificial integran distintas herramientas habitualmente. Se conectan entre sí mediante orquestadores y de alguna forma tienen cierto nivel de autonomía o de proactividad. O sea, pueden tomar una decisión propia para poder ejecutar un flujo complejo de trabajo. Los asistentes, en cambio, asisten en tareas que son cotidianas, reiterativas, tareas tediosas, tareas que generan cuellos de botella, en ese sentido. Y podemos definir un asistente de inteligencia artificial como una estructura entrenada para resolver una tarea concreta
de forma consistente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Porque yo sé que quizás es mucha información, pero tenemos que nivelar antes de hablar de herramientas. Y hoy en día, en el mundo de la inteligencia artificial generativa, estamos viviendo un estadio de hype, un estadio de exageración o de entusiasmo excesivo generado alrededor de un producto o un tema vinculado a altas expectativas. Es lo que estamos atravesando hoy con la inteligencia artificial generativa. Un momento las expectativas superan a la aplicabilidad real. Y el problema que tiene esto es que nos alejamos de la aplicación real a nivel compañía. Porque las tecnologías atraviesan estadios de lanzamiento científico-tecnológico, atraviesan habitualmente momentos de sobreexpectación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que vendían los televisores con anteojos en 3D para ver el mundial o para ver eventos? Es más, en la casa de mis padres yo debo tener en algún lugar los anteojos para ver en 3D juntando polvo de alguna forma. Después nos olvidamos todos del 3D. Hace 10 años la impresión 3D estaba viviendo un momento de entusiasmo exacerbado, donde se hablaba de impresión 3D de concreto, de prótesis, de carcasas para celular, de muñecos de uno mismo. Después nos olvidamos todos de ese momento de excesivo a nivel de entusiasmo. Porque después la tecnología tiene un declive, una desilusión, para llegar a un plató de productividad. Y acá lo importante a destacar, y lo que yo quiero hablar, es de aplicación real. El problema que tiene la inteligencia artificial en momentos de entusiasmo exacerbado es que nos aleja de la aplicabilidad real, nos aleja de lo que podemos hacer. Entonces terminamos viendo tiburones con zapatillas Nike en Instagram o en TikTok, en vez de pensar cómo podemos usar la tecnología a nuestro favor. Y está todo bien contrarreloj, tralala, no me estoy metiendo con los brainrots italianos, pero en esta charla un poco la idea es hablar de aplicación real de la tecnología. Porque hoy en día tenemos muy malas conversaciones en torno a la inteligencia artificial. Muy malas conversaciones. Y las malas conversaciones son, por ejemplo, los médicos le dijeron que le iban a salvar, que iba a morir, pero la inteligencia artificial le salvó la vida. O, por ejemplo, un colegio reemplazó a los docentes por inteligencia artificial. ¿Cómo funciona y qué costo tiene? Esas son malas conversaciones en torno a la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que mejorar las conversaciones en torno a la tecnología. Eventos como estos buscan también mejorar la conversación y purificar un poco esa mala conversación, porque hoy en día nos encontramos con 4 stoppers en la adopción de inteligencia artificial. El primer stopper es que la IA es solamente ChatGPT. Olvídense de eso. ChatGPT es una herramienta maravillosa, es el chatbot con mayor cuota de mercado hoy en día a nivel internacional, más que nada en Occidente. Tiene un 55-60% de cuota de mercado en el mercado de los chatbots. Pero no es solamente en la inteligencia artificial ChatGPT. Olvidémonos de eso. El segundo stopper es que la IA es solamente cosa de técnicos. La IA básicamente cada vez busca democratizar y que cada uno de nosotros, sin importar la profesión o la tarea que ejecutemos, podamos aprovecharla. El tercer stopper es que la IA es plug and play. No, pero yo probé crear una imagen con Midjourney, pero no me salió también. Lo dejo de usar, no sirve para nada. Todo requiere su esfuerzo. Piensen en la inteligencia artificial como un colaborador más que ingresa a su organización o a su startup o a su empresa o a lo que fuese y al principio no va a tener muy en claro todo. Requiere iteración, requiere paciencia, requiere varias cosas. Y el cuarto stopper es que la IA es su reemplazo laboral. Así que si ustedes estaban muy contentos de que yo me iba a tirar, iba a ir acá a algún viñedo en Mendoza y no iba a trabajar más, lamentablemente, gente, les tengo que informar que el ser humano tiene un largo trecho en torno al uso de la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de asistentes de inteligencia artificial, bien puntualmente, de asistentes. Recuerden, estructuras entrenadas de forma consistente para resolver una tarea de forma consistente. Y un poco lo que yo quiero tratar con ustedes es qué son, qué herramientas hay y cómo las uso mejor. Ese es el objetivo un poco de la charla de hoy, ¿sí? Que se lleven un poco este pantallazo. Y en torno a las herramientas, este mapa es fundamental para acordarnos y conversar sobre inteligencia artificial generativa. En la base tenemos los modelos fundacionales y razonadores, los modelos de los grandes modelos de lenguaje, lo que se llama técnicamente el Large Language Model, y los modelos, por ejemplo, de GPT, que es un modelo razonador, transformador, de alguna forma que está a nivel fundacional,
Después tenemos herramientas generativas de uso específico. Por encima tenemos asistentes multimodales como Gemini, como ChatGPT, como DeepSeek, como Copilot. O sea, ¿se entiende todo un poco este punto? Y después tenemos apps especializadas y un poco lo que un poco empieza a orquestar y a trabajar en la intermediación son lo que empieza a conectar este tipo de herramientas. Entonces, si vamos a herramientas generativas, hoy en día tenemos, digamos, en 5 grandes categorías de herramientas generativas para poder observar. Y esto básicamente busca mejorar la conversación en ese gran mapa que les mostré anteriormente. Tenemos herramientas que buscan resolver temas vinculados a audio, a crear sonidos, a crear voces, a clonar voces. Tenemos herramientas generativas que buscan el tema de avatares, de crear un avatar propio o de otra persona para procesos comerciales o para procesos de comunicación. Tenemos herramientas vinculadas a código específicamente, generativas, herramientas vinculadas específicamente a video o herramientas vinculadas específicamente a imagen. Recuerden que estos son asistentes de inteligencia artificial entrenados para hacer una tarea en forma específica consistente. Entonces, empezamos a ver cómo la combinación de estas herramientas nos trae resultados que son impresionantes, porque también combinar este tipo de herramientas podemos crear cosas. Entonces yo tomo Eleven Labs para clonar una voz, tomo Runway para hacer IA generativa para video cinematográfico, tomo Midjourney y Daily como motores de creación de imagen y empiezo a lograr cosas que son impresionantes y que si yo no les digo que es inteligencia artificial, pasa por el palo de alguna forma. Es la combinación de elementos disponibles y herramientas disponibles que hoy en día existen que nos permiten empezar a desafiar los modelos del hiperrealismo de alguna forma y empieza a transformar tareas de una forma radical. Todas esas herramientas que estamos observando, una aclaración, no son herramientas que cuesten más que 2 cenas para 2 personas en un mes, a nivel de suscripción, ¿no? En ese sentido. Y hablamos de asistentes multimodales también. Los asistentes multimodales tenemos básicamente los grandes que son ChatGPT, Google AI Studio, o Gemini, Copilot y Claude, que son ecosistemas muy complejos basados en modelos razonadores y fundacionales. Basados. El de Meta está basado en Llama, el de Gemini de alguna forma está basado en lo que es Google AI Studio, el de ChatGPT, el modelo transformador de GPT. Y esto de multimodal es porque nos permite una variedad de funciones y podemos empezar a trabajar con ellos de múltiples formas. Y otra vez, acá no hay una fórmula mágica a la hora de adoptar tecnología. En la tope de la pirámide tenemos apps especializadas. Entonces, apps especializadas como por ejemplo Read.ai. Levante la linterna si alguna usaron Read.ai o herramientas de ese estilo. Hay muy poquitos, 3, 4, 5. NotebookLM, OpusClip. Hablemos un poquito sobre este tipo de herramientas que son apps especializadas. Entonces, Read.ai, por ejemplo, es una inteligencia artificial que resuelve la tarea concreta de tomar minutas de reunión. O sea, es una app basada en inteligencia artificial especializada que resuelve la tarea de tomar minutas de reunión. Entonces, se va a sumar a su reunión de Google Meet, a su reunión de Zoom, a su reunión de Teams, la plataforma de colaboración que use cada uno de ustedes, y va a entender qué se conversa, va a definir un plan de acción de qué se acordó en ese tipo de reunión, en ese sentido. Y piensen otra vez, hay un tip fundamental a la hora de integrar inteligencia artificial. Pensar primero la tarea antes que la herramienta. Entonces, lo vamos a ver en unos minutos, pero me parece que es fundamental que cada uno de ustedes piense en esa tarea, que es una tarea tediosa, frustrante, reiterativa, tarea que me genera un cuello de botella muy grande, o tarea que de alguna forma me cansa mucho, muy manual, muy operativa, y los asistentes de inteligencia artificial lo pueden resolver muy bien. Otra herramienta específica, muy, muy interesante, NotebookLM. NotebookLM es un servicio de Google especializado que me sirve para crear mi propia base de conocimiento. Entonces, voy a un caso para ejemplificar. Alguno de ustedes tiene un retail que vende productos de electrónica, por ejemplo, y da soporte de postventa a esos productos de electrónica. Entonces, le carga NotebookLM manuales de uso, manuales de funcionamiento, modo a prueba de fallas, servicio de postventa, y voy a preguntarle a esa base de conocimiento que yo
la construí, que yo la armé de alguna forma. En escuelas, en educación, NotebookLM se usa cada vez más, entonces se cargan las grabaciones de la clase, se cargan la bibliografía obligatoria, bibliografía sugerida, modelos de exámenes, por ejemplo, y yo puedo dialogar con mi propia base de conocimiento. Yo conozco compañías que, por ejemplo, cargan manuales de procedimientos a NotebookLM para que sus empleados y colaboradores de alguna forma dialoguen con esa base de conocimiento en vez de dialogar con una base extremadamente amplia. ¿Se entiende esta diferencia, no? Apps específica. Gamma AI. Gamma AI es una herramienta que permite crear presentaciones audiovisuales, específicamente presentaciones audiovisuales. Hay otra que se llama Tomé, hay varias. Google Gemini acaba de lanzar el día de ayer una función que permite crear presentaciones audiovisuales. Entonces, este mapa es altamente dinámico en ese sentido, pero son apps especializadas. Podemos definir a los asistentes de inteligencia artificial en dos grandes categorías, de uso más generalista y de uso más específico. Y después tenemos apps tradicionales con inteligencia artificial, que nacieron sin IA, pero que la incorporaron para poder generar diferentes tipos de tareas, como por ejemplo la suite de Canva. Canva hoy en día incorpora un montón de herramientas vinculadas a inteligencia artificial para ejecutar diferentes procesos, como por ejemplo borrar un fondo, adaptar el formato de una presentación o un folleto, sin depender, obviamente, de un equipo humano al respecto. Y la pregunta es, ¿por qué no la prueban hoy o mañana? Yo les dejé acá un pequeño muro de herramientas, de algunas herramientas que conversamos hoy. Entonces, para recordar, Read AI para tomar minutos de reunión, Umata para dialogar con archivos y documentos, o Chat with your PDF. Tomé para crear presentaciones audiovisuales. Opus Clip es una herramienta maravillosa que sirve para cortar videos largos. Ustedes pueden tomar todo el link de esta presentación que estoy dándoles, que va a estar subida a YouTube probablemente, y crear clips virales. Pero además del montaje o la edición, tiene un scoring que lo que te va a hacer es definir si el gancho es mejor, si es más viral, si es menos viral, la duración también de ese contenido, si la dicción es correcta en ese sentido. Después NotebookLM para crear mi propia base de conocimiento. Herramientas como ChatGPT, Google AI Studio, Copilot, asistentes multimodales que cada vez más usamos y que más herramientas incorporan. Herramientas como Suno para crear sonidos y canciones. Heijin y Cintilla para creación de avatares. Replit para tareas de programación y páginas web. Sora para creación de video. Estamos a días del lanzamiento de Sora 2. Midjourney y Daily para lo que es creación de imágenes. Bueno, un pequeño muro de herramientas para entender cuáles hay y con el objetivo de filtrar un poco ese gran mapa que hoy en día tenemos. Y yo les dije que también tenemos que hablar de cómo las uso mejor. Y una de las palabras que más de moda se conversó ahora es el prompting, ¿no? Hasta hay carreras, hasta vi que hay campeonatos de prompteo. O sea, ¿quién promptea mejor? Esto no es fuera de joda, chicos. En serio, hay campeonatos de prompteo. Y acá un dato importante. Un buen prompt tiene tres grandes cosas para recordar siempre. Un buen prompt tiene, en primer lugar, el rol que yo le estoy dando. ¿Qué rol quiero que tenga? El segundo lugar, el contexto. Y el tercero es el output. ¿Qué quiero que me entregue? Si yo le pido a ChatGPT o a cualquier modelo de inteligencia artificial, escribime un artículo sobre la deuda argentina, ¿es un buen prompt o un mal prompt? Mal prompt. Porque no le indiqué ni el rol, ni el contexto, ni el output. A diferencia que yo le digo, soy un autor especializado en tecnologías emergentes y cultura digital. Quiero que me elabores un artículo que estoy haciendo para la facultad, un trabajo práctico, y que sea de 4.000 caracteres, en un tono amigable, con referencias académicas. Eso se acerca a un mejor prompt. Pero el prompt no basta. O sea, el prompt no basta en cómo las uso mejor. Porque hay dos cosas más fundamentales. La selección de la herramienta o la selección del modelo, el prompt y la customización. Hoy en día las dos grandes formas de customizar que tenemos son, por un lado, la memoria, más que nada los asistentes multimodales. Entonces,
Yo no le tengo que aclarar a ChatGPT que soy Joan Suay, que tengo 35 años, que vivo en la ciudad de Buenos Aires. No se lo tengo que aclarar que trabajo en la Universidad de San Andrés. No se lo tengo que aclarar eso, porque ya lo sabe la memoria. Y después están los GPTs personalizados, si usan ChatGPT, o los GEMS personalizados, si usan Gemini. Entonces, recuerden siempre la selección del modelo, el prompteo con el rol, contexto y output, y la customización a partir de la memoria o a partir de un asistente personalizado. Esto de pensar un asistente personalizado para un rol específico y personal. El prompting es una parte chiquitita, que además el prompting está bajando cada vez más la barrera de entrada, porque nos permite dialogar, porque nos permite observar, porque permite comprender lenguaje natural, que es una evolución que estamos empezando a ver. Y yo les dije al principio de que es fundamental empezar con la tarea antes que la herramienta. Y muchas veces lo que nos pasa es que por las ganas, ¿no?, de querer sumarnos a la ola, entonces de repente hablan todos de Nano Banana. Y bueno, vamos a usar Nano Banana para hacer fotos con Messi. Y bueno, es lo que está haciendo todo el mundo. Y bueno, subémonos al tren. Es fundamental pensar primero en la tarea que yo quiero resolver. Es fundamental. Por eso hay un ejercicio que no es mío, es de OpenAI, a la hora de adoptar inteligencia artificial, que se llama la antilista de tareas, que se lo quiero que se lo lleven para que lo puedan hacer en su organización. Entonces, ahí hablan de alguna forma de dos columnas. Tareas que son, lo que dijimos, frustrantes, reiterativas, tediosas, tareas que generan cuellos de botella, de alguna forma, y en la segunda columna, de alguna forma, deseables bloqueados por falta de habilidades o de tiempo. Entonces, por ejemplo, un deseable que yo quiero es, por ejemplo, publicar contenido en redes sociales, pero quizás no tengo el conocimiento de diseño o el conocimiento de copywriting para escribir contenidos. Entonces, o por falta de tiempo o por falta de habilidad. Es fundamental que pensemos primero en las tareas antes que la herramienta. El primer paso a la hora de una adopción responsable de inteligencia artificial es pensar en esto. El segundo tip que les puedo dar es que aprovechen los entornos que ya utilizan. Si ya en su organización usan Google, por ejemplo, y usan Gmail, Calendar, Slides, Sheets, Docs, lo que fuese, va a generar menos fricción usar Gemini. Lo mismo si usan Microsoft, si su empresa o su organización usan Microsoft, Outlook, Word, Excel, lo que fuese, Copilot va a generar menos fricción a la hora de utilizar. Menos fricción. Lo que buscamos es generar menor fricción, la menor fricción posible en ese sentido. Entonces, los dos consejos más fundamentales son, en primero, pensar la tarea antes que la herramienta. Y el segundo, aprovechar entornos conocidos que ya ustedes ya tengan. Y sabemos estas 4 cosas de la adopción, para un poco también tenerla bien en clara. La primera es que alianzas estratégicas nos ayudan en la implementación. O sea, esto no es de un sector solamente de la organización ni un responsable. Tenemos que encontrar aliados técnicos y humanos en ese sentido. En segundo lugar, en corporaciones, los team managers son clave para favorecer la adopción. Son fundamentales. Que haya gente involucrada en ese sentido. En tercer lugar, es clave identificar buenos consumidores de inteligencia artificial en su organización para convertirlos en prosumidores o lo que se llama champions. O sea, probablemente ustedes ya trabajen con gente que usa inteligencia artificial y es fundamental detectarlos para que pasen de alguna forma de ser consumidores a ser prosumidores, a ser productores y consumidores y campeones de su organización. Y en cuarto lugar, el ROI, el retorno de la inversión, no suele venir por reducción de personal, sino por reducir agencias y proveedores externos al respecto. Y no voy en contra de las consultoras, ni agencias de diseño, ni agencias de video, porque esto impacta de alguna forma a todos. Pero esto es lo que sabemos según el MIT a agosto, septiembre de este año en torno a adopción. Y yo obviamente, gente, creo que esto nos genera un enorme empoderamiento como individuos. Somos una humanidad altamente empoderada por la tecnología, no lo podemos negar. La inteligencia artificial es maravillosa. Yo, por ejemplo, soy autor. Escribo en 2 medios de comunicación por semana y tengo 5 libros publicados. A mí la inteligencia artificial es maravillosa, tener un chat conversacional que pueda dialogar, que pueda refutarme una hipótesis, que pueda buscarme analogías,
que pueda romper contra la hoja, el síndrome de la hoja en blanco, es maravillosa. Y también yo tengo mis miedos y oportunidades. Hoy en día también se habla mucho del concepto de sedentarismo cognitivo, que lo acuñaron Mariano Sigman y Santiago Bilinkis el año pasado en su libro Artificial. Esto de convertirnos en más vagos cognitivamente, más sedentarios cognitivamente. Yo tengo amigos, gente, que le cargan a ChatGPT todo su ropero o su placard con las remeras, los jeans, con las zapatillas, zapatos, pulseras, collares, lo que fuese, y le preguntan todos los días cómo vestirse. Nos parece quizás gracioso o nos parece como demasiado fuerte en ese sentido, pero no vamos a juzgar de alguna forma el uso tecnológico. Hoy en día, otra estadística, el 30% de las parejas adultas en este 2025 conectadas a Internet en Argentina usaron inteligencia artificial para resolver algún tema de pareja. No lo digo yo, no son cifras mías, de alguna forma. Pero hoy en día la tecnología nos empodera y nos da otra vez, como dice el tío Ben, el tío de Peter Parker, todo gran poder conlleva una enorme responsabilidad. Como le dije al principio, tenemos más tecnología de la que podemos adoptar, tenemos más herramientas de las que podemos comprender, tenemos más tecnología de la que podemos asimilar. Nuestra misión realmente es mejorar esa conversación. Y además, lo que resulta natural para una generación, para la otra no lo va a ser tanto. Yo tengo 35 años, como Cata, no sé dónde está. No tengo hijos, pero quizás mis hijos del futuro me van a decir, che, pa, ¿vos imprimías apuntes de la facultad y resaltabas con resaltador amarillo? Digo, ¿qué? Estabas completamente loco. O me iban a decir, ¿vos bajabas al hall del edificio a buscar las empanadas? ¿Que no había un dron que te las llevaba? ¿Qué estabas perdiendo el tiempo? Entonces, lo que resulta natural para una generación, para la otra no lo va a ser tanto. Hoy en día la IA nos da un enorme empoderamiento al respecto y tenemos que administrarlo de la mejor forma posible. Porque, como les dije, la adaptabilidad humana va creciendo y a mí me impresiona cómo nos adaptamos tanto a la inteligencia artificial, generativa específicamente. Pero hoy en día hay mucha más de lo que podemos comprender y eso genera una angustia muy grande, genera mucho miedo, muchas posibilidades, mucho entusiasmo, que son componentes 100% humanos, como les dije al principio. El dilema de fondo no es un dilema técnico ni un dilema tecnológico. El dilema de fondo es 100% humano, 100% parte de nosotros. ¿Y de qué postura van a tomar ustedes con toda esta información? ¿Qué postura vamos a tomar nosotros como humanidad respecto a cuánto delegamos, cuánto dependemos, qué empezamos a implementar, cuánta paciencia le tenemos de alguna forma a este tipo de tecnología, a estos stoppers, cómo los combatimos? Y creo que otra vez, el gran dilema es qué postura van a tomar todos ustedes al respecto. Y la inteligencia artificial nos va a seguir empoderando y va a seguir desafiando al ser humano en un 100%. Gracias Endeavor y gracias por esta invitación, que es un lujo gigante. Fuerte ese aplauso. Gracias.